El, Hola, hola hermano, ¿cómo Hola, estás? hermano Cristian, ¿cómo estás? Acá bien, gracias al Señor en pie. Qué Si Él bueno, quiere, me alegro. seguimos. Si Él no quiere, no seguimos. Quiere- Qué bien. Bueno, acá en el sur de Chile, con hoy día con un día tanto nublado. Acá tú sabes que el clima es muy, tenemos varios climas, bueno, varias condiciones de tiempo a través del día. A veces está soleado, a veces llueve, pero bueno, así son las cosas acá en el sur. ¿Y tú cómo están las cosas por Qué Santiago? bendición. No, acá está súper caluroso. Yo creo que nos preparamos para un horno ahora, ahora en estos meses, diciembre, enero, febrero. Y no está como siempre, digamos. Hace por lo menos unos 10 años que está bastante caluroso. Mm, Así que bueno, eso es el tema, nada nuevo, tema climático, no hay muchas nubes, eso es algo ya. que pasa, así que bueno, Me estamos imagino que esperando te que, refieres a me refiero a que te refieres a nubes naturales o de las otras. es que de repente como que no hay ninguna, ¿sabes? Entonces por eso como que se calienta y se vuelve como un horno esto, porque la nube tiene un efecto, bueno, aparte que tiene un rol profético en la segunda venida del Señor, ¿Eh? también hay una cosa del clima de que baja un poco. Entonces lo que hacen es que sacan las nubes y de repente ponen las otras, las que son como esta estelita, pero la mayoría del Claro. tiempo no hay nubes. Entonces la temperatura oscila mucho. De repente hace frío en la mañana, por ejemplo, Ujú. o está fresco y después más de 30 grados después de las Y 12, no, entonces cambia. claro, y no solamente temas concernientes al clima, sino también al tiempo. Sabemos que los tiempos están demasiado cortos y lo hemos comentado en privado, que hemos notado que los días pasan volando. Ya Claro. estamos a 2 de diciembre y para mí el enero fue ayer. Entonces, Sí, no, se están acortando y está pasando eso. Y yo, lo otro que veo yo también es que la gente está más, a ver, se está produciendo como una división. Hay gente que está buscando al Señor, que está hablando, por ejemplo, de que hay Dios, digamos, y hay otros que dicen, dice el impío en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios, digamos. Nosotros vamos, mm, hagamos lo que sea, todo vale. Entonces yo lo que digo, prácticamente va a haber mucha oposición a este libro. Yo lo he visto también, hay unos canales en YouTube, te lo voy a mostrar después, no los quiero mencionar, ¿eh? pero hay Ujú, gente gente de la resistencia, que saben un poquito más que la gente promedio, se ujú. están dedicando de lleno a atacar la autoridad del libro. O sea, Sí, básicamente el discurso es mientras todos tengamos una opinión, todos conversable, todos debatible. El problema es que el libro no debate, sencillamente te expone esto con gracia, sí. pero la historia tiene un curso, es Ahora, único. Y ahora lo curioso, ¿por qué tiene que ser atacada la Biblia si se supone que para ella es un libro normal y no es atacado, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, El los Cien Corán, años de soledad o el Corán? ¿Por qué tiene que ser atacada en el libro específico la mormón, Biblia? O del Mormón, por totalmente, ejemplo. claro. ¿Mm? Extraño, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, hermano? ¿Por qué he atacado? Porque la Biblia tiene un componente central que a la gente no le gusta, que es el tema de conversación de hoy día, que es la sangre. La Biblia es un libro sangriento, digamos. Eso no es un libro de amor, de eso. Parte con la matanza de Abel y parte con una guerra en la que hay un charco de sangre de 200 millones de soldados de las Naciones Unidas. Y entre medio está la redención por la sangre del Señor. Guerra, Qué guerra, lejos. guerra. Entonces, es un libro sangriento y eso no le gusta al hombre, lamentablemente. No, oye, Cristian, y de hecho hay muchos círculos animalistas que dicen que están en contra de la Biblia. ¿Mm? Porque, ¿cómo puede ser posible que Dios haya permitido el sacrificio sangriento de animales, por ejemplo? O sea, Dios, no, Dios,
nosotros los animalistas estamos en contra de esas cosas que se hicieron en el pasado. Eso no es amor. Claro, Entonces, estas personas han inventado un Dios a su medida. Pero la Biblia es totalmente, un libro totalmente sangriento y el Evangelio está basado en sangre. Si el Señor absolutamente. Jesucristo no en vano derramó su sangre, hasta la última gota de su sangre. Y no fue, como dicen algunas personas, por la limpieza de los pecados morales exclusivos de la Iglesia de Cristo. Entonces, si Claro. fuera por entonces la Amén. derramó en vano porque ¿para Yo creo qué que, derramar? yo creo ¿Sí? que lo que también hay que entender es que en el fondo, hoy en día la gente piensa que todo vale, en el sentido que, suponte que alguien mató a alguien y me dieron 5 años y lo comuté, digamos, por buena conducta y salí libre, ¿ya? Pero en términos bíblicos, la ley sigue operando y siempre la ley ha sido la ley del talión. Si tú matas a un hombre, prácticamente estás en la sentencia, en la muerte para ti también. Entonces siempre ha habido esta cosa que es como homologación, digamos. Y lo que yo te comentaba antes es que en el fondo lo que está operando hoy en día es un sistema que se concretó hace ya casi más de 2000 años, de hecho no 1990 y 1986 años por ahí, estamos ya bien cercanos a los 2000, en el que Dios mismo derramó su sangre y eso opera como una especie de buffer, podríamos decirlo. La gente, digamos, bajo ese sistema, incluso los que lo odian, hay una paciencia y una tolerancia porque la expresión es universal, como te había dicho. Entonces siempre está Claro, como esa salida legal a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, es como complicado que alguien lo entienda si no entiende esta historia que hay para atrás. Digamos. Ese es el tema. Y en la sangre el elemento conductor, independientemente de que sea la sangre de los animales, o pecadores, digamos, como hombres como nosotros, que se mataban y se siguen matando hasta el día de hoy, o la sangre de Dios mismo que vino a la tierra, se sacrificó y la derramó por los pecados, digamos, de la humanidad completa. Entonces, ahí hay una cosa que no se menciona ninguna, no la veo muy bien tocada en la doctrina. mira, y lo peor de todo, Cristian, no es solo que no se mencione, ¿sí? Abiertamente se ha dicho de que la sangre no tiene nada que ver en la salvación. O sea, Es que, y por ejemplo, hay personas, no sé si acá podemos mencionar, no sé que tú estás sí, de acuerdo con mencionar a una persona en sí, particular. Bueno, un señor que es de Chile que se llama Ulises Astudillo, que es compatriota nuestro. conocido, Él abiertamente menciona que la sangre de Cristo, y lo menciona con vehemencia, no tiene nada que ver en la salvación, sino que es de exclusividad para la limpieza constante de los pecados de los que ya son salvados. ¿Por qué? claro, ¿Basado en qué? En falacias, por claro, cosas que son tal vez triviales o cosas que son semánticas, como la palabra de Dios dice que este es un pacto de sangre, esta es la sangre del nuevo pacto. Él dice, menciona de que si la sangre fuera derramada universalmente, diría, esta es la sangre para entrar, ingresar al pacto, lo cual ya, son huecas sutilezas, porque sabemos que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Entonces, si la claro, sangre es de exclusividad para los que ya son salvos, eh, los salvos ya les fueron perdonados los pecados a través de la claro, sangre, como elemento, ¿no es cierto?, de purificación del alma. Entonces, yo sin el ánimo, y tú también tienes el mismo ánimo de no querer atacar a nadie, ni mucho menos a esta persona, sino que estamos refutando su doctrina a sí, la luz de la palabra de Dios, como dice Judas, a claro. entender. Sí, Yo te voy a decir una cosa, hermano, que en relación a la sangre, para adelantar un poco, es que Dios no puede mentir. Estamos hablando que ese es un atributo de Dios. O sea, si Dios hizo un pacto, ¿ya? El pacto puede ser unilateral, que depende de él jura por sí mismo. Eso está en el libro de Hebreos mencionado muchas veces. Por ejemplo, el pacto con Abraham fue incondicional, él estaba durmiendo y lo selló con sangre, con sangre de animales, digamos. Esta cosa que partió a animales, digamos, en Génesis 15, que puede ser muy ofensivo para algunas personas, pero era la forma de ratificar una cosa, digamos, un acuerdo, pero salió de él, digamos, la herencia de la tierra. De hecho, está el pacto adánico,
que parte del pacto adánico era la promesa de una suerte de seguro en caso de que Adán cayera. Adán cayó y por lo tanto había un cordero inmolado del principio de la fundación del mundo, ya que no estaba revelado sino hasta Génesis 22, digamos, la segunda patita del pacto abrámico, que otra parte que les molesta mucho a la gente que tiene sensibilidad, que cómo Abraham iba a sacrificar a Isaac. Isaac es una figura de Cristo porque él Así tenía es. 16 años, entonces prácticamente estaba yendo voluntariamente y ellos estaban esperando que esa iba a ser la resurrección. Ahora, una prueba del Señor dijo, no sigas a Abraham, Dios se proveerá a sí mismo un cordero para el sacrificio, el holocausto. Y está finalmente, está el pacto davídico, que hay un reino prometido, digamos, que el milenio, y está está el pacto que es la ley, que es la ley mosaica, que mucha gente la está tratando de seguir ahora, guardar el sábado, cumplir la ley, pero la razón, y lo vimos en Romanos, era, ¿por qué se agregó eso? A causa del pecado. ¿Por qué? Porque había que cubrirlo momentáneamente, sobre todo la nación de Israel, que era la nación elegida, el pueblo santo, digamos, de sacerdotes para el milenio, tenían que ir cubriendo sus pecados con un sistema, pero la palabra eh, de eso que lo resume es remisión. ¿Qué es lo que hago? Remito un pecado, o sea, como que lo tengo ahí guardado, como en un asiento contable, digamos. Y cuando llega el pago final, se cancela. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo a través del Nuevo Testamento en su sangre. Entonces tú tienes por lo menos 4 pactos hacia atrás, adánico, abrámico, el davídico, que estaba el reino prometido, y la ley entre medio, que es otro pacto mosaico que está corriendo entre medio, y tienes el testamento que, ¿cómo se ejecuta? Con la muerte del testador, y abarca esos 4 pactos que se cumplen en la persona de Jesucristo, y el testamento es en su sangre. Por eso él levantaba la copa. Fíjate, la copa decía que esto abarca todo. Hay una cosa como que yo ahí estoy leyendo un poco de mi cuenta, pero en el fondo cuando te levanta una copa abarca todo, digamos. Entonces, en su sangre, no es que tengas que beber sangre una vez a la semana para conmemorarlo y para obedecer eso, sino que en el fondo es la sangre de él lo que hace que eso tenga un pago, un cumplimiento pleno. Y al revivir está la herencia. Entonces, es una cosa muy profunda, pero la sangre pasa por todo. Sí. Entonces creían que la sangre no tiene ninguna significancia, no tiene ninguna importancia, o sea, meramente un accesorio. Sinceramente pienso que es otro evangelio. No hay otra. Eh, y si no, vemos a lo largo del Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que ya hay un primer indicio de la sangre Mm, en Hebreos capítulo, perdón, en Génesis capítulo 3, cuando Dios sacrifica un animalito del huerto para cubrir la desnudez, la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva después de su caída. Como tú después, claro, como mencionas tú, la sangre inocente de Abel, ¿no es cierto? Abel también hizo sacrificios de animales, era parte de la ofrenda de Abel y era una ofrenda agradable a Dios, eso lo claro. sabemos, hubo sacrificio de sangre. También vemos bastantes pistas, ¿no es cierto?, notables que nos van acercando cada vez más a Cristo. Y, y vemos ¿Sabes lo que pasa, hermano? ¿Puedo hacerte un ¿Mm? paréntesis con Abel? ¿Eh? Fíjate que lo mismo que dijiste tú, que lo que le dijo el Señor, Dios a Adán, que la forma adecuada de cubrir su desnudez, digamos, su pecado, era mediante el sacrificio, sangre derramada de un cordero. Y Abel fue obediente, o sea, siguió el mismo sistema les habían enseñado. Es- Sí, y más Caín fue rebelde, era un desobediente. Ahora claro, nosotros vemos que, por ejemplo, hay un antes y un después en el derramamiento de la sangre de Cristo, porque nosotros hacemos un contraste entre los justos del Antiguo Testamento y los de la Iglesia. claro, Vemos, por ejemplo, que lo que hace la diferencia respecto a tener al Espíritu Santo morando, no que las personas, a diferencia del Antiguo Testamento, que estaban con el Espíritu Santo algunos, amén, claro, es la sangre de Cristo finalmente, porque la totalmente. sangre de Cristo, en el fondo, eh,
no solamente, bueno, redimió finalmente como parte de la promesa a los justos del Antiguo Testamento, cuando bajó esa sangre al mismo seno de Abraham. De hecho, el Claro. Salmo 10:16 dice el rey David, ¿no es cierto?, con un corazón lleno de fe, que no ¿Ya? dejarás mi alma en el Seol para siempre, ni dejarás que tu santo vea corrupción. O sea, hay dos elementos importantes y una, que David cree que finalmente el Señor va a sacar el alma de David del seno de Abraham para llevárselo al cielo, y eso es la sangre. La El sangre. Señor Jesucristo no vio corrupción, porque ahí está hablando también de una resurrección. El Señor Jesucristo, a pesar que, claro, murió, pero resucitó. El Padre lo resucitó entre los muertos. Por lo tanto, ahí estamos viendo que tu santo no verá corrupción. Ya es una especie también de profecía. Entonces, Tiene que ver eh, quizás con la sangre, hermano, porque la vida la vida de la carne está en la sangre. Entonces, si claro, Jesucristo murió y la sangre de él era la sangre de Dios, técnicamente hay vida en él, digamos. O sea, no era posible que fuera dejado ahí debajo, digamos. Tenía que resucitar. así es. Y sobre todo, ahora se cumple esta promesa de sangre, Mm, porque ahora los justos del Antiguo Testamento, sí, cuando morían, no podían irse al cielo, no estaban limpios, no se había derramado la sangre. Tenían que, en estaban lugar de esperar el remitidos pecado, o sea, estaban remitidos los pecados, no perdonados. estaban como escondidos, por decirlo así. O sea, No, no, si Dios en el fondo, la palabra es remisión. no, sí, Estaban, está bien, pero aún existían, estaban claro, ahí. Pero mm, el Señor hacía así en el fondo. Pero claro, ahora con el pacto, o con este Nuevo Testamento, con la muerte del testador Cristo Jesús, ahora el Señor dice en Salmo 89 que va a pescar esos pecados y los va a tirar al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. claro, claro. Pero eso está en Colosenses, que dice, borrando el acta de decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. Entonces, prácticamente cuando uno se identifica, digamos, como cuando uno es nacido nuevo, los pecados no existen de la persona, digamos. Están todos clavados, digamos. O sea, es una cosa que ya, pues, como que si nunca existieran. Si ese es el tema que es difícil de imaginárselo, no sé, o de decirlo, pero bueno, así es como funciona, porque esa es la obra de la sangre de Cristo Sí, así es. en la persona. Hermano, me gustaría Dígame. entrar Ujú. en materia y ver el estudio de la palabra sangre en Perfecto. la Biblia. Yo te comenté que estuve haciendo ese estudio, Ujú. uso el diccionario de la Biblia King James, pero después obviamente voy viendo la equivalencia en la, en las versiones en español, la voy a poner, ahí está, ya. Ya. Mira, la palabra sangre aparece 375 veces en la Biblia y Ujú. aparece, o sea, en versos, 375 versos y en 447 veces. Entonces aparece repetida en 60 versos dos veces y un verso tres, ¿ya? Eso es Perfecto. importante. La primera aparición de sangre en el Antiguo Testamento fue, mira, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Eso fue cuando Caín mató a Abel. Ujú. La sangre del justo Abel clamaba desde la tierra a Dios. ¿Ya? Y hay otra cosa que me interesa mucho, más que las definiciones, la primera aparición en el Nuevo Testamento de la palabra sangre tiene que Ujú. ver con una mujer. Mira, a ver, mira, a ver, 11. No, todavía queda. No, Ujú. en Marcos, a ver, 10. Después vamos a buscar los versículos y yo los voy traduciendo porque lamentablemente Ya. no hay un diccionario así Mira, la última aparición en el Nuevo Testamento es Zacarías 9:11, que dice, en cuanto a ti también, por la sangre de tu pacto, ¿ya? Yo he sacado dos prisioneros de la prisión en la que no hay agua. Eh, yo creo que eso es lo que estabas hablando tú, hermano, del seno de Abraham. Habría que ver bien el contexto.
pero interesante que la sangre del pacto sacó a los prisioneros, digamos. La siguiente aparición en el Nuevo Testamento es, he aquí, una mujer que estaba enferma con una visión de sangre, 12 años, vino detrás de él y tocó la punta de su prenda. Ya está la mujer que tenía la visión de sangre. Yo creo que está como en tres testamentos esta misma escena. ¿Ya? Es importante porque la iglesia es, ¿cómo se llama? Es asimilada a una mujer, digamos, también. Entonces es importante que una mujer toque, digamos, la punta de la ropa del Señor para ser sanada, digamos, de un problema con la Claro, sangre, precisamente. Una emisión de sangre. Fíjate que conéctalo un poco con lo de Caín. Si lo puedes ver como que esto fuera un poco el mundo, la sangre del justo siempre está siendo derramada. Y el mundo es una especie de iglesia universal, digamos, que es una mujer, y que tiene una emisión de sangre y necesita ser sanada. ¿Por quién? Por el médico. Entonces es una cosa como que incluso con estas cosas de ver los primeros versos hay un significado también bueno, en el yo, texto. yo ese texto más o menos lo había entendido hace un ¿Ya? tiempo atrás, relacionando la sangre. Bueno, todas las ¿Ya? personas, salven o salvas, tienen sangre. ¿Ya? Sin embargo, el pecado fue transmitido por Adán a través de la sangre de Adán, a todos los hombres, ¿Ya? siendo como una referencia a que esa sangre necesita ser como purificada, limpiada. Y Sí, yo más o menos lo había interpretado de esa manera porque esa mujer en el fondo no estaba buscando salvación. Podría mira, estar errado, no sé, mira, es pero que ¿mm? te digo una cosa, ¿por qué? Mira, fíjate, Zacarías acá. Voy a buscarla. Hay un versículo en la que es mencionado en el Nuevo Testamento el nombre Zacarías. A ver, espérate. Ya, no está así. Es en Mateo. Cuando dice la sangre de Zacarías, que, espérate, Zacarías, que, mira, es que ese es un versículo, deja buscarlo, ese cuando el Señor le dice, ¿a cuánto de los profetas mataste? A Zacarías que murió entre el altar y el tabernáculo. Es que ahí está la clave de lo que te está diciendo con esta mujer, y porque básicamente lo que te dice es que en el fondo es como que es como una iglesia, o puede ser también visto como Israel, que está sangrando, digamos. Entonces necesita como una sanidad. Y no, tendría que buscarlo en el mismo diccionario, pero bueno, se puede ver así como dijiste tú, pero en el fondo, cuando uno ve con las equivalencias, con la misma palabra, mira, aquí está, Mateo 23-25, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Entonces está diciendo que sobre la tierra se está derramando constantemente sangre de justos, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Baraquías, a quienes ustedes matasteis entre el templo y el altar. Y fíjate que la última aparición de sangre en el Nuevo Testamento es Zacarías 9:11, ¿ya? Y la primera aparición es la sangre de Abel, que sería en Génesis Capítulo 4, sí. 4:1. Entonces, fíjate que ahí el Señor te está dando una pista, te está indicando a qué se refiere este asunto del sangrado. Más que el sangrado en sí, digamos, es una parábola en el fondo de quién está sangrando, la, Y, la tierra. y- y el común denominador es que
se refería al derramamiento de sangre efectuado por personas impías en contra de personas inocentes. Claro, Entonces ya te da una claro. pista al fondo de un simbolismo de lo que va a ser finalmente Cristo, porque Cristo fue muerto de manera, y no sé si siendo inocente, a pesar de que a él nadie toma su vida. El justo por los injustos, claro. Lo que pasa es que en el fondo lo que no entienden, y esto yo lo vi, lo escuché, porque yo estoy escuchando a esta gente que está en contra de repente para ver qué es lo a ver, qué es lo que piensan. Y ellos no entienden el motivo de por qué Jesús tuvo que derramar su sangre. No entienden que era necesaria una expiación, que era lo que hablábamos en Romanos 5:11. Él, habiendo hecho la expiación, y esa es la expiación por el pecado de Adán, el pecado Mira, original, como le llaman a los los católicos. católicos, por ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, y mira, en el fondo lo que te quiero decir es que, ¿por qué es importante como que establecer como que con la palabra sangre tomar una historia? Porque dice después el mismo libro, la siguiente aparición de sangre, después de que el Señor se refiere un poco al incidente de Abel y de Zacarías, en el contexto de la sangre, de lo que estaba siendo derramado, por ejemplo, por la persona, la mujer enferma. Hay una situación que también dice en Mateo, la sangre de los profetas también es derramada, la sangre de los justos. Y fíjate que acá dice Mateo 26:28, dice, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que es derramada no por los elegidos antes de la fundación del mundo, incondicionalmente por una elección soberana de un Dios, sino que por muchos. ¿Por qué? Por la remisión de los pecados. Y eso es toda la humanidad, digamos, eso lo sabe por defecto. ¿Recuerdas que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el ¿Sí? Jordán, se aparece Jesús y Juan el Bautista anuncia, este es el Cordero de Dios Que quita. que quita el pecado del mundo, básicamente porque, bueno, vuelvo a reiterar que en el Antiguo Testamento los pecados no eran quitados, Eran eran remitidos. redimidos. Claro, estaban Redimidos. ahí, Remitidos. Es permanecían, que no es redimidos porque redimidos como que los estaban, compra, los saca. pero remitidos, existían aún. ¿Me Sí, entiendes? Por eso habíamos había nosotros que quitarlos. mencionado en los videos anteriores, cuando David clamaba al Señor, decía, Señor, quita mi pecado de mí, porque siempre mi pecado está al frente, ¿no es Claro, cierto? A pesar de que, claro, él hacía estas obras de expiación a través de la sangre de los animales, que no hacían perfectos a los santificados, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 13. Sin embargo, ahora el mismo, el parte de este nuevo pacto davídico, o bueno, no davídico, pero como menciona Nuevo dentro Testamento. del Nuevo Testamento, es ¿Mm? que finalmente todos esos pecados van a ser quitados. Quitados. Esa es parte de la promesa, para que después la persona que sea salva, justificada, al morir vaya directamente al cielo y estando en vida en el Espíritu Santo en él, no con, en él, donde él y Dios sean uno. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas, en capítulo 2, capítulo 20, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no Claro, conmigo, en mí. ¿Me entiendes? claro. Entonces, los pecados a través de la sangre de Cristo fueron quitados, eliminados de obviamente los que han sido salvos, porque los que no son salvos están aún bajo la ley, van a ser juzgados de acuerdo a la ley. Hermano, en el fondo, a ver, lo que estoy tratando de siempre entender es que es como este hilo lógico que se arma, ¿ya me entiendes? Porque en el fondo está la sangre de los corderos, Ujú. en la ley, todo este asunto que hacía David, que decía que aunque yo esté limpiando mi pecado, esté cumpliendo con la ley, igual está delante de mí, están remitidos los pecados, entonces hay que quitarlos. Por eso decía Juan el Bautista, aquí el cordero que quita el pecado del mundo, porque como dice acá en Mateo 26, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento,
que es derramado por muchos por la remisión de los pecados, porque yo estoy leyendo en inglés y traduciendo porque algunas Biblias dicen el pacto en vez de testamento, entonces cuando ya le pones pacto ahí, cambia toda la cosa. Claro. El testamento, como había dicho, yo era necesario porque ahí tiene que ocurrir la muerte del testador cuando tú tienes un pacto con alguien. Suponte que yo tengo un pacto contigo, no, mientras siga vivo o incluso después de muerto siguen vigentes, pero el testamento no es así, porque el testamento entra en vigencia cuando el testador muere. Entonces, ahí se cumplen las promesas, digamos, en Cristo. Entonces, como que en el fondo perfecciona todo este asunto y por defecto habría que, obviamente, remitirse al pacto abrámico, cuando le dice, mira las estrellas del cielo, así serán, así será tu simiente, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, para referirse a una situación que va a estar en el cielo y en la tierra en su momento. No me quiero adelantar, por el fondo quiero seguir, yo creo que sigamos con el tema de la sangre. Eh, yo creo que el paso natural acá es quizás ver cómo funciona el asunto de la redención de la persona. Porque tú lo explicaste en el fondo como un efecto de que la persona es salva, no se le toman sus pecados, pero ¿por qué legalmente ocurre así? Es una pregunta válida de explorar porque muchas veces, por ejemplo, la gente te dice, no tomes la sangre, pone la fe nomás. Ya, pero ¿la fe en qué? ¿Cuál es el objeto de la fe de la que me estás hablando? Claro, Y mira, ahí entra en una lógica circular que muchos caen. Por ejemplo, Ulises Astudillo, yo lo veo que como no hay fe en la sangre, y la Biblia, vamos a ver unos pasajes que dice claramente que la fe es en la sangre, eh, la fe se convierte en una cosa recursiva. Yo creo, que estoy seguro de que creo, y sin dudar, y no hay sangre entre medio. Solamente está la convicción personal. claro, y de hecho la definición de fe habla de una sustancia, de las cosas que se esperan. No dice el original la certeza como una especie de un sentimiento, una emoción que es que viene de tu mente en el fondo. Eh, Ahora, yo, respecto a la sangre, a mí siempre me ha llamado la atención un capítulo, el capítulo 2 de Juan, el ¿Lo Evangelio de busco? Juan. Sí, eh, Iba a buscar la definición de fe en Hebreos 11:1. Fe, la ujú, sustancia de las. A ver, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, ujú. la certeza de las cosas que no. No, ay, espérate. Ay, Evidencia, la evidencia. evidencia, es que me confundo como lo dicen los otros, porque, Sí, no porque sé el si. otro, el otro te dice certeza, y la palabra certeza no está en el texto, en No, nuestro texto. A ver, antes de ver Juan 2, voy a ver Hebreos 1 en la paralela, Hebreos 11. 11, ¿Y 11, sabes por 1. qué es importante decirlo? ¿Sabes por qué, hermano, te lo comento? Porque este pasaje de Hebreos 11 viene justo después del capítulo de Hebreos 10, que es un capítulo que habla precisamente de la sangre de Cristo. El tema cuando entró al Claro, santuario sí, y, y- y exactamente. dice, y dice, ahora la fe, y ahí está la definición de fe, y con directa relación al capítulo anterior. Mira, dice, eh, no, Romano, estaba buscando, es Hebreos, mira, Criterio 11, 1. Hebreos 11, mira, va a ponerlo en la Valera 23 en paralelo con la King James, ya dice, ahora, o sea, está refiriéndose a lo de atrás, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Bueno, y acá lo cambian un poco, dicen, es la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. No necesito que me demuestren las cosas que no veo. Yo tengo la evidencia, yo, yo tengo la evidencia de que la sangre de Cristo está operando incluso ahora. Entonces, no necesito que me la Mira, demuestre.
Por eso digo, Lo, lo- ese versículo lo cambian mucho. lo interesante, Cristian, que para ¿Eh? poder hacer una aclaración, que en ¿Mm? Hebreo 11.1 está hablando de fe como una fe en el fondo salvífica, habla de faith, sin Claro, artículo. claro. Ya, en segundo lugar, yo, perdón que cite nuevamente este varón, Ulises Astudillo, pero el evangelio de él básicamente dice que es alma por alma, de acuerdo a la ley del talión, porque para él, en el fondo, el evangelio es una ley del talión, es la sustitución del alma de una persona por la otra. En este caso, que Mm, Cristo entrega su alma a cambio del alma, bueno, a favor de nuestra alma. Y entonces, si es así, ¿para qué el Señor usó un linaje, ¿no es cierto? mm, Para traer al Mesías. ¿Para qué lo hizo nacer de una virgen? claro. ¿Para qué lo trajo en carne? ¿Para Es qué que él motivo? Si saca es alma por él alma. saca el alma porque quiere prescindir de la sangre. Y fíjate que este versículo, no quiero entrar todavía en detalle en Hebreos 10, pues puede ser para otra sesión, digamos, Ujú. pero es un capítulo que está cargado de la palabra sangre, ¿ya? Pero mira, dice, ahora la fe, o sea, ahora es como una transición o es como Ujú. una, como decir, como una cosa, ¿cómo se llaman estas confusiones que hacen como Un una conector, una conector? conexión. Claro, pero Claro. es un conector bastante poderoso, dice now, ahora, o sea, ahora, y también conecta con lo anterior que es Hebreos 10. Mira, veamos un poquito lo que dice Hebreos 10. ¿A qué se refiere? Porque tiene directa relación con lo que trata el Hebreos 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismo sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces está hablando de que de la perfección, ¿cómo se perfecciona a una persona? ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo, el medio, la sustancia, Bueno, digamos, de la fe? la sangre, listo, claramente. Así es, porque mira, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, te está básicamente haciendo una explicación de por qué los sacerdotes levíticos tenían que estar constantemente ofreciendo la sangre de los animales para cubrir el pecado, para remitirlo. Pero fíjate lo que dice, por lo cual, entrando al mundo, Dios se hizo carne, ¿ya? Misterio de la piedad, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Eso es lo que Dios te decía, que la gente que no entiende la Biblia o no entiende a Jesús, no entiende por qué tuvo que venir y soportar todas estas cosas, digamos, que están ahí. Holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí, yo vengo, en la cabecera del libro, no, en el volumen del libro, en el volumen, Sí. Ujú. en el, en el volumen, para hacer, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste y ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí, yo vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad, a ver, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. No hay que hacer misa todos los domingos. Claro, Cristian, sí, ¿tú me darías 2 minutos y ¿Sí? regreso? ¿Sí? Voy a cortar mi cámara un poquito. En 2 minutos Ya, regreso. ¿Ya? ya. No sé. Perfecto. Puedes seguir leyendo, por lo tanto, Hebreos 10, porque está muy importante esto. Dice, en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez, y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. Pero este habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que había dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, eso, le daré mis leyes, dice el Señor, le daré mis leyes a sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí está. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre,
por la sangre, ahí está, por el camino nuevo y vivo que nos consagró a través del velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Ahí está. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantenemos firmes sin, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que la prometió. Aquí está. La fe es la sangre. La fe es en la sangre. Vamos a esperar que llegue acá el hermano Juan Pablo, porque no tengo con quién hablar. Lamentablemente eso es voz que clama en el desierto. Preparar los caminos al Señor. Bueno, acá, fíjate que el capítulo 11, la fe es pues la sustancia de las cosas que se esperan, está bien acá, sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se han visto. Yo no estoy viendo la sangre de Cristo, pero la estoy viendo operar. Voy a ver cómo dice, por ejemplo, en otra versión. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es lo mismo. Sustancia no es certeza, evidencia no es convicción. No sé. ¿Ya? Ya, acá estoy de vuelta. ¿Listo? Ya, hermano, mira, Sí, estaba leyendo acá mientras tanto que no pillaba el capítulo, el versículo de Hebreos 10 que dice, la sangre, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿y te por el acuerdas, camino nuevo. Cristian? ¿Mm? ¿Te acuerdas, Cristian, que en el Antiguo Testamento estaba ¿Sí? el tabernáculo de reunión dividido por dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo? El Claro, lugar santísimo, nadie, ningún israelita podía pisar ese lugar a excepción del sumo sacerdote, según el orden de Aarón, una vez al año habiéndose purificado primeramente, bueno, no purificado, pero habiendo eh, eh, ha sido cubierto con la sangre de los animalitos y claro, podían entrar una vez al una vez año al año. al lugar santísimo. En Te cortó. Te cortaste, hermano. caso Ya. Eh, de que entrara un israelita dentro de ese lugar, moría, pero irremediablemente. sí, ¿aló? Bueno, Ahí está un poquito cortado. No sé por qué será, pero ahora volvió. ya, ya. No, que como te estaba comentando, en la antigüedad, antes del derramamiento de la sangre de Cristo, ninguna persona, a excepción de los sacerdotes levitas, del sumo sacerdote, ninguna persona podía entrar al lugar santísimo, porque representaba la santidad de Dios. Totalmente. Como una persona con pecado va a entrar ahí? No podía, moría. Entonces, ahora ese texto dice que ahora somos libres, tenemos acceso a entrar por la sangre, porque la persona, cuando pasa de muerte a vida, es limpia con la sangre de Cristo, está purificada, tiene el alma totalmente redimida. Por eso, por eso ocurre el sello o el espíritu, bueno, el sello del Espíritu Santo en la persona, que puede morar en la persona, porque ahora su alma está limpia, está redimida con la Totalmente. sangre de Cristo. ¿Ah? Así es. Por lo tanto, lo que dice esta persona, y lo voy a mencionar otra vez, Ulises Astudillo, está totalmente errado. Mm. No puede el trabajo, el efecto de la sangre no viene después de la salvación, como dice Es él, que acá lo sino dice. que necesariamente tiene que venir antes para que la persona esté limpia. Así Entonces, es. Ahora, ¿mm? es que eso es lo que estoy tratando de dejar en claro
explicándolo en el contexto de Hebreos 10, este versículo que usan como muletilla de la fe, digamos, porque la fe claramente, por el mismo contexto que se está leyendo, es la fe en la obra del Señor que la realizó por medio de su sangre. Entonces, y ¿sabes qué? Quiero aclararlo porque en el fondo estamos ya mencionando mucho del Antiguo Testamento, pero me gustaría de estos 375 versos explicar tal vez en el Nuevo Testamento de cuáles son los versículos que claramente, doctrinalmente dicen que la sangre es la sustancia de la fe. No es un accesorio, no es una cosa que hay que mencionarla así como, ya la mencioné, check, no, sino que es el elemento central mismo de lo que, no, de lo que creemos, digamos. O sea, la fe, de hecho, nuestra es en la sangre de Jesucristo. Si la Amén. sangre de Jesucristo si la sangre de Jesucristo no fuera suficiente, nosotros iríamos y estaríamos condenados igual. No habría expiación, si ese es el punto. Mira, dice Tito 3:5, que es uno de los pasajes Busquémoslo. más famosos de la Biblia. Tito Búscalo. 3.5, a ver. Tito 3.5. Busquémoslo, 3:5. leámoslo acá. Perfecto. Si quieres yo lo leo. ¿Sí? Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya. ¿Qué te ¿Y dice eso? cómo? ¿Y la sangre, ahí donde se ve en la regeneración? Sí, ¿Entiendes? Entonces, no puede haber sello del Espíritu Santo en la persona si la claro. sangre no limpia a la persona, no la purifica, porque el Espíritu Santo no va a morar en un alma contaminada con los pecados. No puede. Por eso los del Antiguo Testamento no tenían esa gracia de tener al Espíritu morando en ellos, sino que entraban y Claro. salían. Hermano, y es que, ¿sabes lo que pasa? Es que tú dijiste si la sangre no purifica, es que la sangre no solamente, no es que solamente purifique, sino que expía Lo saca. totalmente, claro. Entonces, claro, la purificación es después, de hecho, ¿qué es lo No, que... pero exi- la sangre tiene dos funciones, en el fondo, o sea, de expiar el pecado del alma, Claro, limpiarlo y de una purificación después. Como lo dice el apóstol Juan. ¿Te acuerdas del apóstol Juan? claro, claro. Sí. No, sí, eso, Entonces, pero en el fondo estoy tratando de ahondar en la obra redentora, digamos, del Señor. O sea, ¿por qué la sangre limpia y por qué es un elemento central, no solamente en la purificación, sino que en la redención de la persona que se adhiera al Nuevo Testamento en su sangre? Mira, eh, por ejemplo, vamos a ver Hechos 28, yo lo voy a ir traduciendo. ya. Tomen atención, por tanto, a vosotros mismos, ¿ya? O sea, que esto es lo que le decía Pablo a sus conversos, y a toda la grey sobre la cual el Espíritu Santo os ha hecho veedores o eh, Como vigilantes, veedores como veedores, supervisores también puede ser. Puede visores, ser eso. claro, Claro. para alimentar a la iglesia de Dios, ¿ya? La cual él ha comprado con su propia sangre. Entonces hay un precio y el precio es la sangre de Dios. Claramente acá dice, mira, para alimentar a la iglesia de Dios, a la cual él ha comprado con su propia sangre. Voy a ver cómo sale la Valera. Yo creo que sale igual, no hay diferencia en ese, pero es para en realidad mostrar por qué uno usa esta Biblia en inglés, digamos. Hechos, Hechos 20, a ver, deja ver si, y esta es una versión purificada, entonces no debería haber un problema en este versículo. Ujú. Por tanto, mirad vosotros por todo el rebaño en el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia al Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya ahí hay un problema y ganó. Es como que jugó un sorteo Claro. y, y- Claro. claro,
Por no eso, por ganó. eso, por eso a mí no Sí, me no. gusta, no leo en español, lamentablemente, no es porque sea eso, pero es que siempre veo una diferencia que me molesta. ¿Te acuerdas La que, te palabra, acuerdas, te acuerdas que el señor, que se me vino un texto a la mente, ¿sí? recuer- relacionado también a que Cristo, por su sangre, ¿no es cierto?, o sea, a precio de sangre, nos Claro, compró. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo mencionaba de qué le aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O precio por su alma? No ahí está el puede, precio, porque el precio es la sangre de Cristo. claro. Es que el Señor hacía mucho eso de que dejaba abierta la pregunta como para que uno le diera vuelta, digamos, al asunto. Yo ¿No? Y, te, y ¿sabes lo que pasa? Y te lo digo porque decía, porque yo lo veo mucho. Ahora, perdona que saque ejemplos mundanos, pero por ejemplo, la Teletón, que yo ni la veo, Ujú. hicieron hasta un ritual satánico en la Teletón y la gente hace donaciones, dice, dono 1.000 millones, 2.000 millones, como que pensando que eso como que lo justifica un poco, es como que están pagando un precio. Eh, Claro. claro, lo deducen de impuestos, hacen algún arreglo ahí, pero igual no entienden eso. Y tú le dices, no, pero si tú piensas, estás asustado porque no sabes dónde vas a ir, eres millonario, has hecho muchas cosas malas, digamos, para conseguir esto, la sangre de Jesucristo lo que te puede limpiar, digamos. Es el único pago que Mira, Dios mismo acepta. mira, esto se ve mucho en la Iglesia Católica, ¿Sí? donde yo siempre he pensado que la Iglesia Católica en el fondo representa un 80% de judaísmo. Bueno, no es directamente, ¿no es cierto? Pero es una sombra de lo que fue el judaísmo Claro, eh, según el orden de Aarón, en donde va, por ejemplo, cada semana, por ejemplo, una persona católica fervorosa o pechoño va ante el sacerdote a confesar sus pecados. Entonces se supone que ese sacerdote es una representación de uno levítico del Antiguo Testamento, en donde claro. le expía el pecado de manera temporal. Yo confieso pecado, voy al confesionario y el sacerdote me absuelve. Ah, estoy limpio, pero voy a seguir cometiendo pecados y tengo que volver otra vez a, Volver. la, a confesarme. Entonces es un continuo sacrificio, Y no ¿me hay, y entiendes? eso, y eso te demuestra que no hay fe en la No hay sangre. fe. Y están blasfemando contra la sangre. Y también ¿No? la misa. La misa en el fondo es Un acto, simbólicamente matar a Cristo cada domingo. No claro, es un es que es servicio, eso. es una congregación. Entonces las Mira, personas en el fondo van qué a importante lo que eso. dice, qué importante lo que dice Juan Pablo, porque en el fondo yo lo que estoy tratando como de establecer un poco, porque digamos las cosas, esto es una delgada línea. O sea, yo por Mm. ejemplo pensaba en este versículo clave, que son Romanos 3:25, lo estudiamos en un capítulo anterior, pero es una clave fundamental que hay que explicarla un poco, pero requiere entender muchas otras eh, como situaciones, digamos. Ujú. Pero es una delgada línea, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pone el pecador de su lado? Porque está toda la expiación hecha, la obra está hecha, y hay que en el fondo apropiársela, en el fondo hay que reclamarla, en el sentido de que, ok, aplica a mí, ¿ya? O sea, porque lo que dice, por ejemplo, Ulises Astudillo, dice es que no hay que hacer nada porque Cristo murió por todos los pecados y es universal, ¿ya? Entonces lo que te dice que en el fondo lo que están haciendo los católicos es demostrar falta de fe en eso porque están tratando de mantener un sistema de obras, digamos, para ganársela, ¿ya? Pero el problema es el siguiente, que el hilo delgado es la fe, y la fe, como lo habíamos dicho en Hebreos 11:1, fe es la sustancia y la evidencia de las cosas que no se ven, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Yo no estoy viendo la sangre de Cristo, no necesito verla para tener una evidencia que está operativa, ¿ya? En cambio, tienes una religión que se basa en que le tienen que mostrar una sangre o un vino digamos, a punta de hechicería, de conjura, porque la conjuran ahí. Entonces no hay fe.
técnicamente, si tú te riges por ese versículo, ¿qué es la fe? La sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, ¿ya? Entonces, en cambio, por ejemplo, yo te digo, yo fui comprado por la sangre de Jesucristo y necesito la sangre día a día para la purificación. No la estoy viendo, pero sí la estoy operando, digamos. O sea, hay evidencia, ¿entiendes? Pero no hay fe en esos otros grupos. Pero, por ejemplo, volviendo un poco al catolicismo, pero está el tema, no sé, este evangelio que es como gnóstico en la creencia de uno mismo, tampoco hay sangre, porque la sangre no la aplican tampoco. Entonces no hay fe, Y digamos, eso como también, está definida. Vale. sí, y no solo en el catolicismo, Cristian, no solo en eso, sino ¿Mm? también, por ejemplo, a ver, toda religión. Yo una vez hice un audio sobre que la religión en su conjunto odia a Cristo, odia su sangre, ¿Mm? Claro, porque vemos el caso del catolicismo romano, que niega la efectividad de la sangre, vemos el arminianismo o las religiones que dicen que la salvación se pierde. O sea, ellos ¿Mm? dicen que la sangre no es efectiva para redimir el alma, ni para la purificación de los pecados, ¿no es cierto? Cuando uno es Claro, salvo. No, no es efectiva. Hablamos de la doctrina calvinista que dice que hay una expiación limitada. claro, Y el fondo que la vara queda, o sea, el relevo del fondo queda para ti. Tú tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo, la perseverancia de los santos. ¿Para claro. qué hablar de de los testigos? O sea, ellos piensan, o sea, piensan Los que testigos de Jesús no es Jehová, Dios. los testigos de Jehová en el fondo, básicamente Jesucristo no es Dios, es una creación, se basan en el pasaje de Hebreo 1, creo, que hay un pasaje ahí, pero tiene su interpretación, se puede explicar, y por lo tanto la sangre de él no es la sangre de Dios, porque acá dicen Romanos, volviendo a Hechos 28, Hechos 20, 28, dice que la iglesia de Dios, Dios la compró con su propia sangre. Entonces, si no Jesucristo no era Dios, digamos, entonces, ¿quién compró a quién? ¿Cuál es el medio de redención, digamos, Entonces, y de expiación? no podía haber salvación si no fuera Dios. Claro, No podía haber salvación. claro, Es imposible. claro. Ahora, como, bueno, siempre me llama la atención esta gente que te dicen testigos de Jehová. Y Jehová dice, yo soy el que soy. Ahora, pero en la antigüedad era una palabra sin consonantes para referirse al nombre del Señor, ¿Mm? ¿Sí? soy el que soy. Pero el Señor Jesucristo, él mismo se identificaba como yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Yo la soy. puerta estrecha, yo soy la vida verdadera, yo soy el alfa y el omega, yo soy, dando pinceladas de Mm, que Él es Dios. Entonces, absolutamente. las y hoy en día tenemos a esta persona, Ulises Astudillo, que dice que se ha inventado un nuevo evangelio, que la sangre no redime el alma, que solamente es la fe Es tu en la fe muerte de sin, Cristo. sin dudar. Pero la fe a veces nosotros, como somos seres emocionales, un día podemos estar emocionalmente bien, o a veces decir, no Claro, sé, te pasó algo, tuviste un problema, o si tal vez capaz que no seas salvo porque cometiste pecado, no creo que seas salvo, no creo. Te puede pasar a ti, te puede pasar claro. perfectamente. Es que Nos puede cuando, pasar, no, tal vez es que que no cuando seas. estás haciendo eso, por la cadena lógica estás diciendo la sangre de Jesucristo no fue suficiente para comprar todo. Estás cayendo Claro. en eso, porque todo al final pasa por la sangre finalmente. Si ese es el punto de esto. Si la genuina religión es una religión sangrienta en base a sangre. No le puedes quitar la sangre al asunto. Y yo insisto, no es como menciona él, alma por alma, es el No, alma. no, No, porque el Señor prometió, o sea, el Señor trabajó con un pueblo, de Israel, permitió que a través del linaje de David viniese el Mesías en carne. Y entonces si es alma, si es la alma, y si fuera por la alma del Señor, ¿para qué el Señor lo trajo en carne? claro, es ¿Para que qué? él se agarra de ese versículo de Ezequiel para hacer ¿Mm? toda una doctrina, cuando en realidad lo que él debería empezar a ver es así, aunque parezca un poquito simplón, es ¿Mm? empezar a ver de hechos para adelante. ¿A qué se refiere a ver, hagamos ese ejercicio, porque yo te digo sinceramente,
con ver lo que sale en Romanos, en Efesios, en Gálatas, ya se acabó toda la discusión. O sea, no hay tema acá. Porque ellos hacen lo que yo detecto que hacen todas las sectas es que hacen como un popurrí, toman como con pincitas por acá, agarremos acá y ahí te arman una cosa. Y no es así, es un continuo en el fondo. Entonces, claro, lo más sano, digamos, de ver continuo, referirse históricamente a lo que pasaba con la sangre, se puede resumir a que siempre ha habido derramamiento de sangre de los justos, incluida la sangre del Señor Jesucristo, y más adelante se ve el papel de ese derramamiento de sangre. No es el alma que pecare morirá. Sí, está en la ley, amén. Pero en el fondo hay un método, hay una salida a ese sistema. A ver, eh, voy a compartir. Mira, yo creo que el versículo clave, ay, no ve, ahí está. Estoy en Hechos 20:20, no, mira, después del, precisamente, hay una prohibición, que es una prohibición, una ley que hay que abstenerse como cristiano. Dice, Pablo le dice a sus conversos en Hechos 21 que se deben guardar de las cosas ofrecidas a los ídolos, por ejemplo, la Eucaristía, es una cosa ofrecida a los ídolos, y de sangre, también está en la Eucaristía, porque por sus mismas palabras dicen que es sangre, y de cosas estranguladas y de fornicación también, ¿ya? Muy importante, o sea, fíjate que los ídolos, la sangre y los estrangulados son unos animales que los estrangulan y la fornicación, pero eso, los ídolos y la sangre están en primer lugar, o sea, no hay que tomar sangre, es una provisión en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya después habla Hechos 20:20 de la sangre del mártir Esteban, que fue derramada. Siempre hay un derramamiento de sangre de mártires también. No de beatos de la Iglesia Católica, de mártires de la Iglesia, del siglo I. Ya, y cuando uno dice estas cosas de sangre, los pies de ellos son rápidos a derramar sangre. Se puede armar como una historia con la palabra, eso es lo que te estaba diciendo. Y respecto este es el verso yo creo clave, y lo leímos antes, dice, a quien Dios ha puesto para hacer, lo voy a traducir porque de seguro está cambiado en las versiones, a quien Dios ha puesto como adelante, así, set forth, como ha puesto para hacer una propiciación a través de la fe en su sangre. Entonces es la fe en la sangre lo que hace la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Hay un Dios que está enojado, por eso dice Pablo que por naturaleza somos hijos de ira, ¿ya? Entonces, ese conflicto, cómo se resuelve? A través de una propiciación, ¿ya? ¿Y cómo se logra esa propiciación? A través de la fe en la sangre. Esa es la fe. Para declarar la justicia de Dios, porque Dios es justo en hacer esa obra, por la remisión de los pecados que pasó, ¿ya? Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la esencia de este versículo, ¿ya? Entonces, no es la fe en el convencimiento de uno o en creerlo y creer lo que ya lo tienes, lo que te salva, lo que hace la propiciación, sino que en la fe, en la sangre. Cristian, ¿te acuerdas relacionado a la sangre que yo lo voy a mencionar? Pero ¿Sí? En Juan capítulo Busquémoslo. 2 ya, sí, ya te menciona una pincelada de la sangre, bueno, lo ejemplifica a través del vino. ¿Te acuerdas Absolutamente. que iban a, bueno, a una fiesta, típica fiesta de los judíos, me parece que a la fiesta de la purificación, ¿Sí? La boda de, eh, la boda de Caná. las bodas de Canaán? Sí, De Caná, así sí. es. Y
Y bueno, la parte interesante es que cuando iban a subir a la boda, dicen que faltó el vino. La madre de Jesús le Sí, dijo, no tienen vino, dijo. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. claro, ahí Ya te da está. una Y ese fue el pincelada. primer milagro. Claro, porque él transformó finalmente, dice que unas tinajas de agua las transformó en vino. Vino, Ahí claro, ya te está marcando un simbolismo, una transición, el por vino, decirlo así. claro. Y no ¿Me lo ves, entiendes o no? hermano, eso, no lo ves eso, hermano, que la sangre está disponible, porque, o sea, él transforma el agua en vino y la sangre, en el fondo, yo no la estoy viendo, porque fe es la sustancia de las cosas que se espera, la evidencia de las cosas que no se ven, pero puedo ser purificado también con la sangre. Y los que no son salvos pueden ser salvos por medio de la fe en la sangre. Romanos 3:25. Ujú. Entonces está disponible. Por eso la boda de Caná, el primer milagro fue ese. Como que multipliqué el agua y en vino, que es una figura de la sangre, digamos, y está disponible, digamos. Y Ahora, el contexto de una fiesta, una boda. claro. Bueno, ahora de manera, yo sé que hay mucho tema que tratar, estaríamos, si hablamos de la sangre, Uh, estaríamos por 6 horas, por eso hemos decidido hacer una especie de serie, miniserie sobre la sangre, repaso, que también claro. nos dilate 2 o 3 videos. Pero ahora como una pregunta retórica, ¿no es cierto? Y ¿puede haber salvación sin la sangre? Yo te Como pregunta diría retórica. así categóricamente que no. Yo también Categóricamente digo que no. no, es Yo también imposible. digo que no. Es Es imposible. Y, imposible. y yo diría un paso más allá. Ujú. No puede haber salvación si no hay fe en la sangre, porque lo está Claro. diciendo, porque la fe es el mecanismo, digamos, por el que uno entra, digamos, el hilito, el delgado hilo. Puede Entonces, haber sí, ¿vale? otra pregunta retórica. ¿Mm? Sabemos la respuesta, pero lo hacemos hacia el aire. ¿Puede haber sello del Espíritu Santo sin la sangre? No, porque Imposible. la sangre, imposible, porque la sangre es la que redime, digamos. Entonces, ¿cómo? Entonces, conectemos eso. Hagamos una cadena. ¿Ya? ¿Cómo Eh, me vas diciendo? Porque esta persona dice que la efectividad de la sangre se hace una vez que la persona ya ha sido sellada, ha sido salva, No, lo cual es no es falso. así. Es que Acá en la fíjate, carta, mira, en hermano, la carta, déjame volver a la boda de Canaán, para usar esa parábola. ujú, Fíjate que la sangre está disponible. Entonces, pero ¿cómo hacerla efectiva? Por medio de la fe en su sangre. ujú. Ahí está la clave. Mira, y acá hay un texto clave, lo que estamos atando aquí, estos ¿Ya? rompecabezas. En Si quieres te lo segunda de busco. Tesalonicenses, ya, Segunda de Tesalonicenses. capítulo Segunda 13. de tres. Perdón, 2:13. ¿Sí? ¿Y qué Dos- versículo? ¿Qué capítulo? 2:13. Ya. Ah, claro, es el Ya, compartir en su lugar. Espérate. ya. Compartir esta pestaña para que lo veamos. De que la gente también pueda leer acá también el versículo, porque si no, para que vean que no le Sí, estamos engañando. claro. Aquí está la razón. Porque acá está la fe y está también el Espíritu Santo que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Entonces, tienes un elemento que es la santificación por el Espíritu y la fe en su sangre para salvación. O sea, no puede haber santificación por el Espíritu sin la sangre. Claro. Es que Y la por lo tanto, santificación, el Espíritu santifica, pero la sangre es lo que compra, digamos. No puede haber una claro, santificación. Es como, a ver, es como por ejemplo si tú compraras una casa, por ejemplo. Tienes que comprarla primero y después arreglarla. No puede, el Espíritu me santifica, pero es que no hay, ¿dónde está la compra, digamos, del asunto? no, por eso yo, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Primero es a través de la sangre de Cristo, Claro. te limpia tu alma, te la deja, te la No, redime. no solamente Eh, limpia, eh, sino que compra. Es bueno, así, porque claro, bueno,
y ahí puede morar el Espíritu Santo. Y ahí puede haber, en el fondo, salvación. Porque es imposible, en el fondo, como menciona Ulises Astudillo, de que no, el Espíritu Santo igual puede morar, no importa. La sangre viene después. Y él se equivoca. Y lamentablemente No, es un evangelio falso. la sangre es Mm, primero. Mira, es que ¿sabes claro. lo que pasa? Que yo te mostré recién que este asunto de comprar con la sangre estaba en la Biblia en español adulterado. Dice, ganó, pero es meramente comprar porque es primeramente un asunto legal. Básicamente la persona que no está redimida está bajo la potestad y la propiedad, digamos, del Dios de este mundo, que es Lucifer. Entonces, el diablo. Entonces, lo compran a través de la sangre de Cristo, la persona es redimida, es que esa es la palabra, redimida, es comprada y pasa a ser de otro, pasa a ser de otra casa, digamos. No es de la casa de Adán, Mira, digamos, sino que pasa a ser de los hijos de Dios. Ese es el tema. mira, por eso, y tal vez sea una palabra súper ofensiva, ¿Mm? pero los que no son salvos son hijos del diablo, por lo mismo, porque Por están defecto. bajo la potestad de su padre, el diablo. Claro, Así de claro. Entonces, sencillo. por eso la palabra compra es la clave. No, porque no Ujú. es, pero, y lo que pasa, y ahí hay una sutileza bien, bien importante, que el cristiano no entra solo, y eso podríamos estudiarlo en otro estudio. La forma de que esto sea legalmente válido es que esté en el cuerpo de Cristo como en un colectivo, digamos, por decirlo de alguna forma, porque no entra solo, lo que compra el Señor en el fondo es la iglesia. Entonces uno entra eh, por el cuerpo de Cristo y por la sangre, digamos, por la redención, al cuerpo de Cristo, ¿ya? Y por lo tanto pasa a ser como Eva era Adán, la iglesia es a Cristo, pasa a ser parte de su misma carne, digamos, de hecho, ese es el tema. Entonces, es imposible que se pierda la salvación. Y eso hace en el fondo también que la sangre sea imposible, sea una cosa pero poderosísima, porque si ese es el medio por el que se compra, la compra no puede ser deshecha. No sé si me entiendes un poco la lógica, parece lógica No, humana, pero te la puedo, yo, digamos, dar no, con yo entiendo perfecto lo que me preocupa a mí, los oyentes, que tal vez Sí, a mí no me. eh, Es que yo en realidad estoy con esta conversación, yo no voy a dar no, una igual clase magistral, los que están escuchando son enseñados del fondo, entonces igual claro. yo hay que tener una especie de responsabilidad con el oyente. Es que Pero entonces ciñámonos a la escritura, porque uno de repente trata de explicar y a mí nadie saber, por ejemplo, estamos en hebreo, ya dice, a ver, primero de Pedro, elegido acorde al previo conocimiento de Dios el Padre por medio de la santificación del Espíritu, ya, y la obediencia y el rociado de la sangre de Jesucristo, gracias sea a vosotros y paz sea multiplicadas. Ya la sangre hay un rociado, digamos también, que eso, la santificación del Espíritu y la obediencia de el sprinkling, que es como, no es rociado, como, sí, rociado. Dice, primera Pedro, dice, no fuiste redimidos con cosas, es el contexto, como con tesoros y cosas con horas, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mácula, sin mancha, sin mácula y sin mancha, ¿ya? Without blemish and without spot, ¿ya? Primera Juan 7. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos compañerismo, puede ser eso, uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Padre, nos limpia de todo pecado. Ahí está el tema de la limpieza de la sangre. No es la purificación, pero no es la redención. Esto viene después. Ya. Este es el que vino por agua y sangre, es decir, Jesucristo, no solo por agua, sino que por agua y por sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ya, deja ver,
Ujú. No, hay unos anteriores. Si lo que pasa es que cuando uno explica cosas, está acá mismo. No hay que. A ver, ya, Romano. Es que el tema de la sangre está en Romanos. Mira, dice Mm. Romanos 5:9. Mucho más entonces, ahora siendo justificado por su sangre. O sea, la sangre no solamente compra al creyente, sino que lo justifica. Seremos salvados de la ira a través de él. Entonces, fíjate Romanos 20:28, que dice, no que fuimos ganados por su sangre, la iglesia fue comprada Ah, por su sangre. y qué interesante lo que mencionan en Romanos 5:29, y es inevitable no contrastarlo en el fondo con A ver, con Romanos 2:5, porque la persona que no es salva, que no ha hecho efectiva, ¿no es el hombre cierto?, natural, la sangre, claro, claramente, que no tiene fe en la sangre de Cristo, en el fondo acumula sus pecados, los van acumulando su prontuario como una bola de nieve que va creciendo cada día que pasan los días. Entonces la ira de Dios se va acumulando sobre esa persona. Más lo que hace la fe en su sangre, en el fondo, es quita esa ira acumulada. La quita. claro, ¿Me entiende o no? Por claro. eso dice que a través de su sangre somos salvos de la ira de Dios. Yo lo veo, es que hay que leer el capítulo completo, lo estudiamos, pero ¿Mm? es cierto eso, pero siempre Pablo cuando leía a sus conversos lo leía en un contexto de que ellos estaban esperando la segunda venida. Acuérdate que todavía era una cosa que podía hacer si Israel aceptaba, aceptaba a su Mesías, digamos. O sea, creían en el Evangelio. Entonces, la ira que venía, yo lo veo también como, como la tribulación. O sea, Sí, te está diciendo Pablo, básicamente ya si están justificados por su sangre, ya son justos, digamos, pero además cuando no van a tener que vivir la ira que va a vivir el mundo entero. Digamos. Y eso aplica a nosotros también ahora, ahora plenamente. Hebreos, la carta de Hebreos es una carta dirigida a judíos. Y tú puedes ver Claro. ahí que el contexto temporal habla del periodo de la gran tribulación, de creer en este Mesías. ¿Cuál sería el versículo? No, dentro de los primeros capítulos, A ver, como sí, es un periodo entre, o sea, en el fondo eso es para entrar al milenio, le dice a los hebreos, para entrar al milenio, claro, al reposo. claro, están esperando. Y habla mucho de la sangre ahí también. Ese es Claro. el hebreo lo íbamos a estudiar, parece. Sí, no, sí, Es que, bueno, tenemos pendiente un estudio exhaustivo de Hebreos, pero básicamente habla de Hebreos capítulo 4 que queda un día de reposo para el pueblo de Israel, haciendo claro, referencia al milenio, que representa en el no fondo un estarán descanso. en descanso. Y ¿sabes cómo lo dice? Porque dice el séptimo día. Entonces uno ve los tiempos, digamos, el séptimo día es el milenio, el año 3000 en adelante, no, 2000 claro, estamos como en el 6000, entonces debería ser como el año milenio, debería no Claro, partir en mucho tiempo. claro, para el Señor 1000 años, un año son como 1000 días, y 1000 días Claro, un año. Entonces, en el claro. fondo, ese periodo milenial representa el día de descanso para el pueblo judío. Mira, hermano, amén, no nos desviemos tanto del tema de la sangre porque me gustaría, son poquitos los versículos de las cartas paulinas en sí, sin contar hebreo, eh, que tienen la palabra sangre, ¿ya? Pero todas, o sea, no hay desperdicio en ninguna. No es, por ejemplo, como en Levítico, que sangre, 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 por el tema de los sacrificios. No, acá son bien contadas las apariciones, pero te dicen algo. Mira, por ejemplo, esta 1 Corintios 10:16. Esta habla de lo que se usa para el tema de la cena del Señor. Pero mira lo que dice, así lo entiendo. Dice, la copa de bendición que nosotros bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que nosotros partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú le dices a una persona, tenemos una comunión en el fondo porque sabemos que fuimos comprados
por la sangre de Jesucristo, y eso es lo que nos salva, y el cuerpo de Cristo también. Esa fue la obra, digamos, el cuerpo y la sangre. Eh, y si alguien te dice, sabes que no, yo no creo eso, no hay comunión en ese sentido, porque realmente el Evangelio es otro, el que están creyendo, es otra la sustancia de su fe. Entonces, esto va mucho más allá de hacer esas reuniones que hacen que parten el pancito, que como memorial, que está bien que lo hagan, está ahí, pero va un poco más allá, yo creo. ¿Entiendes? La importancia de darle a la sangre es esa comunión. Fíjate, el versículo primero de Corintios dice, de acuerdo a la misma forma, él tomó la copa cuando él había cenado, diciendo, esta es la copa del Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto vosotros cuando bebáis en memoria de mí. Ya, o sea, claro, ahí está estableciendo la cena, digamos, la Santa Cena, pero en el fondo lo que están recordando es eso y el Nuevo Testamento en su sangre. Entonces la sangre es clave. No veo cómo lo pueden Bueno, sacar. en el fondo es, en términos más prácticos, es el detergente que limpia, que te limpia, Mm, te limpia el alma mm. y te purifica los pecados, ya siendo salvo. El profeta Jeremías decía, aunque amontones para ti jabón y te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá. En el contexto del Antiguo Testamento, porque la sangre de Cristo no había sido derramada. Pero para decirle, en el fondo, estas palabras, no sé si vaya a escuchar alguna vez este señor Ulises Astudillo y junto a su grupo de A personas, su grey. a su Grey, la sangre de Cristo no solamente es para los que ya son salvos, sino es para todo el mundo, y no solamente eso, sino que bajó hasta el mismo seno de Abraham. Por eso el Señor Jesucristo, después de su muerte, bajó a las partes más profundas de la tierra. No fue a sufrir, como dicen estas personas, sino que llevó su sangre para cumplir la promesa de los justos del Antiguo Testamento, de Claro. que no dejarás mi alma en el Seol para siempre. Y se llevó cautiva la cautividad, se cumplió la promesa, llevó a todos los justos del Antiguo Testamento que estaban en el Amén. seno de Abraham para arriba, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Se refería redentor, Redención. que Mira, habla de y mi redención. qué bueno que dijiste eso, porque estaba pensando, hay otro capítulo, hay otro versículo, Colosenses 1:14, en que nosotros tenemos redención a través de su sangre. Mira, no es a través específicamente a través de su sangre. Mm. Claro, Job decía, yo sé que mi redentor vive, pero la redención Por medio de la es, sangre. es clave, o sea, no hay otra interpretación. Entonces, después dice en Colosenses 1:20, dice, y habiendo hecho paz, la paz es la propiciación, digamos, estás en paz con Dios, a través de la sangre de su cruz. Por él reconciliar todas las cosas a sí mismo. Por él digo, ya sean cosas en el cielo o en la tierra o cosas en el cielo. Así que es importante o sea, no es importante, es fundamental, es Clave. clave el tema de la sangre. Entonces lo que yo estoy viendo ahora, quizás más adelante podríamos ver otro pasaje, a ver, hay mucho acá, yo me fui al centro, digamos, de la doctrina paulina respecto a la sangre, pero que te digan que no tiene ningún rol, yo creo que están mal. En el fondo, lo ven como no es un mero trámite la sangre, nada más. Es algo funcional para los que son salvos. Entonces, por lo ¿Ya? tanto, o sea, el Señor Jesucristo derramó su sangre de manera inefectiva, porque si la gente va a ser salva igual. Entonces, Claro, ¿cómo no no, se porque su sangre igual? lo que pasa es que ellos son salvos, pero no lo saben. Tienen que creerlo y ahí se activa, Claro. Y sin, en la sin cruz, sangre. en el fondo, en la cruz no Ahora digo justifica a como la dicen persona. ellos. Estoy Claro, siendo no un justifica a la persona. poquito,
Estoy diciendo lo que dicen ellos, digamos, en el fondo, que ellos dicen que no es necesaria la sangre, ni siquiera creer en la sangre, ni siquiera confesar tampoco, no, no, sino que el Señor ya lo hizo, está listo, y tú simplemente tienes que ser notificado de esa situación. Bueno, te dice, y convencerte, autoconvencerte. Si dudas un poco, es que no, es que nunca fuiste salvo. Entonces, en el Claro, fondo, habla de una perseverancia en la certeza. claro, Yo claro convencerme, eso. Ah, convencerme día a día, escribir, no sé, poner un póster en mi cuarto, escribir, yo soy salvo, yo soy salvo. claro. Entonces me parece eso un yugo muy grande, porque en el Es, fondo, es complicado porque en realidad es un yugo pesado, como dices tú, porque cuando no hay cuando el elemento central de la fe es uno mismo, es un cimiento muy endeble, muy feble, que te digan, cree en ti mismo, en la fe que puedes depositar y no lo dudes en ningún punto, porque si no, si lo dudas quiere decir que nunca fuiste salvo. que Entonces además poner es fe, repulsivo. poner fe en, dice, en la muerte de Cristo, que es alma por alma. Entonces, porque, Eso, es que eso es lo que dicen, porque el Evangelio porque, no es pues, la resurrección. La porque el sangre alma, lo que... que dicen como la sangre se ve, es un elemento que se puede ver, entonces ya no es fe, pues, dicen ellos, se invalida. Mira, Bueno, yo creo que yo creo que ahí podríamos ir cerrando con el capítulo clave del Antiguo Testamento, porque siempre utilizan versos del Antiguo Testamento como para meter salvación ahora, digamos, ahora que estamos, que la sangre del Señor está operando, digamos. Romanos 3:25. Dice, ya, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ah, voy a ponerlo acá, compartir en su lugar. Y, porque es totalmente atingente a lo que pasa, porque la gente no cree cuando dicen, claro, le estamos anunciando el Evangelio, pero no lo creen, no lo ven. Ahí está. Ya dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese brazo de Jehová es el Señor. ujú. Subirá con renuevos delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, cuando alguien te dice, oye, es la fe en la sangre derramada, o sea, una cosa espantosa, y en eso tienes que depositar tu sangre, o sea, tu fe, o sea, no hay ningún atractivo, digamos, en eso. Pero Es bueno, que algo que de cierta manera causa rechazo, o sea, sí, sangre, qué feo, mm, claro, qué tétrico. Ahora el Señor derramó hasta la última gota de su sangre y después de haber hecho eso, derramó agua, dice. eso, eso hay Pero que, bueno, es un estudio porque, eh, ¿te acuerdas? Hay dos cosas hay cosas que dan testimonio en la tierra, la sangre y la... Mira, pero despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores experimentado en quebrantos. Y como que escondimos el rostro, es como que escondimos, como que escondemos ahora el rostro, la gente no quiere ver para allá. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sigue ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí está, ahí está este intercambio que dice como Ulises, digamos, alma por alma. mm, claro. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Qué interesante que dice nuestras enfermedades y nuestros dolores. Claramente no se refiere a los dolores del cuerpo, sino a la enfermedad del alma, que es el pecado. ¿Y te acuerdas que en la palabra de Dios siempre se menciona a los leprosos? La lepra representa un poco al pecado, el El pecado, leproso, a la persona que necesita ser sanada por el médico que es claro. Cristo Jesús, a través de su sangre. ¿Me entiendes? Entonces, y por lo tanto, se habla de la persona enferma y se habla del sanador, Cristo, a través de su propio sacrificio. Oye, bueno, habíamos nosotros acordado que, porque es muy menester que nosotros, esto que solamente es una parte nomás, porque la sangre es un tema muy profundo y hemos estimado en hacer dos o más videos relacionados a la sangre. Sí, Entonces,
Sí. Está, Ahí el Señor nos va a dar el tiempo y la sabiduría también para poder exponerlo. Pero ha sido una primera parte bastante gratificante. Tenemos obviamente estos videos, a nosotros nos hacen comprometernos con el estudio de la palabra y estar siempre, en el fondo, velando, porque Dios va a dar un galardón por velar en su venida, claro, pero también por preservar la palabra. Y lo que estamos haciendo, ¿no? A través de estos videos y a través de la lectura personal es que nosotros, en el fondo, estamos cumpliendo el mandamiento del Señor de estar estudiando su palabra, estudiar. meditando en ella día y noche. Así que, bueno, Cristian, damos por concluido esta parte del Sí, estudio de la sangre. Eh, un repaso general, digamos. claro, pero vamos Bastante. a profundizar, ¿no es cierto?, en los días venideros, es que el Señor no ha venido aún por nosotros. Pero Esperamos bueno, que venga. ahora es, Bien, señor. bueno, esperamos que sea el último video, quién sabe, pero bueno, solamente el Señor lo sabe. Pero bueno, gracias por esta instancia, por este tiempo de esta Gracias a exposición ti, hermano. que hemos hecho. Sí. Así que, nada, palabras finales, te dejo Bueno, la palabra. yo quiero agradecer y quiero en el fondo, es un poco, uno siente como que uno está como medio Juan el Bautista, como no es que me compare con él en el sentido de que piense que tenga su nivel de piedad, pero uno habla estas cosas y como que es una voz en el desierto, como que nadie ya, por eso saqué un poco el Isaías 53, porque uno dice, oye, la sangre, e ignoran el comentario o lo borran. Oye, ¿y qué pasa con la sangre? No, no es necesario. Y esos Bueno, son los que estamos, digamos, realmente es yo un desierto. también experimento lo mismo que tú, o sea, puse en un comentario, sin el ánimo yo de ser conflictivo, nada, pero que no hay salvación sin la venta de sangre. Y también fue borrado el comentario, pero bueno, Claro. está bien. Uno pone, Ima- imagínate lo que se está jugando hoy en día. Es que esto no es como la receta de quién prepara el mejor puré de papas. O sea, es el destino de la gente esto y la gente no se lo toma en cuenta, no lo estima. Isaías 53, la gente dice, oye, es la sangre del Señor lo que salva. No, 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 eso no, no me gusta. Prefiero mi sistema. bueno, pero eso ya, que el Señor ahí va a impartir justicia ahí y él, el fondo, tendrá la última palabra. Bueno, Cristian, Así. Ya, pues, agradecerte hermano, un por placer. el tiempo, así que, bueno, nos vemos en un próximo audio, si es que el Señor, o próximo video, si el Señor no ha venido Lo antes. permite. Así. Ya, pues, hermano, bendiciones, Bendiciones. Maranata. Cristo viene. Esto viene. Ujú. Ahí está.